Capítulo 3. La mujer de la que te enamorarás. En el festival de este año aparecerían bestias mágicas. La razón por la cual Blair no recordó el incidente de inmediato fue porque aquel día tuvo un resfriado y no pudo asistir. Todo lo supo a través de Lina a la mañana siguiente, que Herdin eliminó a las bestias mágicas y que gracias a ello, aunque hubo algunos heridos, no hubo fallecidos. También que regresó cubierto de sangre de bestia, pero que no resultó herido. Si las cosas transcurrían igual que en el pasado, pasarían sin mayores problemas. Pero el Herdin de su segunda vida actuaba diferente, y si debido a su intervención el curso de los eventos cambiaba, o peor aún, si las cosas salían mal, pero sobre todo la razón por la que dudaba en informar sobre los eventos futuros era porque no había forma de explicar cómo se había enterado de ello, a menos que dijera que había regresado en el tiempo, y si lo hacía, ¿acaso Herdin le creería una historia tan absurda? Pero por otro lado, si le había creído cuando intentó defender a Lina, había una posibilidad, y tras dudarlo varias veces, Blair fue a la habitación de Herdin y justo cuando dudaba si debía regresar a su habitación... ¿A qué se debe tu visita a estas horas? Ella se encontró con la mirada de ese hombre que la observaba apoyado oblicuamente contra la pared con los brazos cruzados. Llevaba una bata holgada y el cabello húmedo, como si acabara de salir del baño. Y en el momento en que sus ojos se encontraron con los azules de él, sumergidos en la oscuridad, sintió como si estuviera frente a una bestia depredadora. Yo tengo algo muy importante que decirte. Mañana aparecerán bestias mágicas en el coto de casa. Creo que sería buena idea patrullar los alrededores antes de que comience la caza para prevenir. Ante la inesperada declaración, Herdin frunció el ceño. Era la reacción más esperada. ¿Dónde oíste eso? Blair vaciló un momento antes de soltar una gran mentira. Yo puedo ver el futuro. Anda. Herdin lo observó como si hubiera oído un chiste sin gracia. Se llevó una mano a la cabeza como si ésta le palpitara, y es que en ese momento recordó que Ruth le había dicho que ella había visitado el gremio hacía unos días. ¿Cuál sería el motivo para venir a contarle una historia como esta? ¿Qué intenciones ocultaría detrás de ese rostro inocente? Sé que suena absurdo, pero no estaría de más prevenirlo. Blair, que hablaba atropelladamente, se detuvo al ver que él se había acercado repentinamente a ella para luego tomarla de la cintura. Ella se quedó momentáneamente congelada, viendo cómo él acercaba peligrosamente sus labios a los suyos, pero justo cuando parecía que iban a tocarse, él susurró. Entonces, adivina qué es lo que voy a hacer a continuación. Sus ojos azules como el hielo se clavaron con ella como dagas de burla que la helaron el corazón de Blair. Él no confiaba en ella claramente. El hecho de que él se hubiera puesto de su lado en el asunto de Lina era simplemente porque no podía tolerar la insolencia de los sirvientes. Insultar a su esposa equivalía a insultarlo a él, y al haber albergado esas absurdas esperanzas, se sintió ridícula. Blair lo empujó con todas sus fuerzas y se zafó. Lo siento, solo fue un sueño. He cometido un error. Acto seguido se dio la vuelta y abandonó la habitación casi corriendo. Herdin la contempló marcharse en silencio. Luego regresó al interior de su estancia y sirvió una copa de whisky para bebérsela de un solo trago. El líquido descendió por su garganta como una bola de fuego que pareció encender aún más la pesada frustración que comenzaba a carcomerle el pecho. El sonido de cascos resonó en el silencioso bosque invernal. La cacería de invierno de este año también transcurriría sin contratiempos, y al ser un evento de competencia entre familias, las damas y las jóvenes nobles también acompañaban excepcionalmente a sus esposos y familiares montadas a caballo. Blair era una de ellas. Mientras rastreaban presas sobre el manto blanco de nieve, la mirada de Herdin se dirigió hacia Blair, que lo seguía. Al ver su rostro encendido por el frío, el recuerdo de ayer cruzó repentinamente su mente. Si sus palabras eran ciertas, significaba que hoy aparecerían bestias mágicas en este lugar, y resultaba extraño que ella, sabiendo ese hecho, hubiera insistido en seguirlo hasta aquel sitio peligroso, así que no pudo evitar preguntarse qué estaría pensando esa cabecita. Herdin dejó escapar un suspiro y llamó al capitán de los caballeros de Delmark. Luego le dio una orden de escoltar a su esposa con especial atención. Detrás de él se escuchó un leve carraspeo. Al oírlo, Herdin frunció el ceño. Blair no parecía soportar bien el frío, pero justo cuando él se mofaba de esa actitud tan obstinada, un caballero gritó que había una marta frente a ellos. El pelaje de esos animales era costoso, mucho más de la marta blanca, una ofrenda adecuada para una deidad. Herdin tensó inmediatamente la cuerda de su arco y disparó. La flecha voló y atravesó con precisión al animal. Tras confirmarse que la marta ya no se movía, Herdin se disponía a dar la vuelta, pero algo en un viejo árbol hueco llamó su atención. Al bajar del caballo y acercarse, vio dentro del tronco a una cría de marta
que aún no había abierto sus ojos. Sin pensarlo, extrajo una daga y se acercó, pero antes de hacer algo, la voz de Blair resonó a sus espaldas preguntándole qué iba a hacer. En una situación donde no hay madre que te cuide, no tardará en convertirse en comida para sus depredadores. En ese caso, sería mejor para esta criatura morir junto a su madre, explicó él, y Blair se bajó apresuradamente de su caballo. Sujetó la mano de él que sostenía la daga. Herdin frunció el ceño. Podría sobrevivir, incluso si, como dices, estuviera destinada a morir pronto. Eso no puede llamarse misericordia. Es mejor vivir aunque sea un día más, insistió ella con mucha vehemencia, pero ¿era un optimismo irresponsable o pura hipocresía? De cualquier forma, él detestaba ambas. ¿Crees que seguirías pensando así si un lobo la devora viva? Herdin eligió deliberadamente esas palabras para quebrar su optimismo o su hipocresía. Pero yo la criaré. La mujer que siempre parecía ceder ante su voluntad se enfrentó a él sin retroceder ni una sola palabra. Con una mirada más afilada que la suya, parecía la imagen de una madre intentando proteger a su cría. Y aquella actitud le resultaba desagradable. ¿Qué importancia podía tener una criatura tan insignificante? No sé si es un animal que querrá ser acogido por quien permitió la muerte de su madre. La réplica de Herdin estaba llena de sarcasmo, como si le recordara a Blair su propia situación. Si incluso una criatura insignificante tuviera pensamientos y sentimientos, pensaría que era preferible morir antes que ser acogida por las manos de un enemigo, tal como él detestaba a la familia imperial y a su falsa esposa, miembro de dicha familia. Blair entendía el significado de sus palabras, pero no retrocedió. Aún así, la madre de este pequeño desearía que sobreviviera, aunque fuera de esa manera. Herdin no tenía forma de saber que ella también cargaba con la agonía de haber dejado a un hijo atrás. ¿Qué había pasado con Asiel después de que ella murió? Su pequeño Asiel, que se quedó solo tras su muerte. Quizás el asaltante lo mató después, incluso si hubiera sobrevivido por suerte. Para Herdin, que amaba a Miela, habría sido una existencia molesta. Era evidente que en cualquier caso, al final, para su niño no habría sido feliz. Herdin soltó un bajo suspiro y se dio la vuelta. Mientras lo observaba alejarse, de manera muy repentina, Blair sintió odio hacia él, pero recobró la conciencia cuando escuchó a la pequeña Marta chillar en sus manos. El caballero que observaba la escena extendió la mano ofreciéndose a cuidar del frágil animal, pero Blair negó. Quería hacerlo ella. Sin embargo, el hombre insistió, ya que sería difícil para ella montar a caballo con las manos ocupadas. Está bien, puedo caminar, retrucó ella, y mientras el caballero vacilaba sin saber qué más hacer, Herdin, que había escuchado la conversación, se acercó conduciendo su caballo y levantó a Blair acomodándola en su propio caballo. Ella estaba sorprendida por la acción repentina, pero no tuvo tiempo a reaccionar, ya que él espolió el animal mientras lanzaba una orden a sus caballeros. ¿Y sí? Herdin la sostenía de la cintura con un brazo y con el otro tiraba de las riendas, conduciendo el caballo lentamente. Sus ojos fríos miraban al frente y no a ella, pero el brazo que la rodeaba era firme, como si no pensara soltarla. Aún así, le resultaba ridículo que los brazos de este hombre frío fueran cálidos y que instintivamente sintiera que ese abrazo era seguro. El viento del bosque invernal sopló, Blair comenzó a toser y Herdin la cubrió con su capa. Dijiste que aparecerían bastantes bestias mágicas. ¿Por qué me seguiste hasta aquí? Debiste haberte quedado a salvo en la mansión. Más que un sarcasmo, a Blair le parecía que a él le desagradaba el hecho de que ella estuviera allí. Pero ahora que lo pensaba, las bestias mágicas aún no habían aparecido. Se escuchaba ocasionalmente el sonido de algún animal, pero no se oían gritos. ¿Sería porque esta vez los había acompañado, que el futuro había cambiado? Si era así, lo correcto sería seguir fingiendo que fue solo un sueño para no levantar más sospechas. Pero justo cuando intentaba responder a las palabras de Herdin, vio algo entre el bosque de coníferas. Al descubrirlo, las pupilas de Blair comenzaron a temblar violentamente. Lo que se veía entre los árboles era un ojo gigantesco. Herdin y los caballeros que custodiaban el frente parecían no haberlo detectado todavía. Sin embargo, antes de que pudiera alertarlo, una mano colosal emergió y arremetió contra ambos. Con un estruendo, los árboles se quebraron y la nieve se dispersó como una ventisca, cegando la visión. ¡Blair! ¡Blair! Cuando Blair recobró el sentido, lo primero que divisó fue a Herdin, quien la observaba con una expresión desencajada. Justo antes de recibir el impacto, Herdin, que había percibido la presencia, había envuelto a Blair en sus brazos y rodado por el suelo por un mínimo margen. A través de la nieve que flotaba densamente, las voces de los caballeros se escuchaban distantes. Blair, recuperando la conciencia a duras penas, revisó primero a la Marta que estrechaba contra sí. Por suerte, el pequeñín estaba a salvo.
¿Puedes levantarte? En lugar de responder, Blair hizo fuerza con su cuerpo, pero el humanoide volvió a arremeter contra ellos. Al notar esto, Hardin envolvió su cuerpo en un aura para fortalecerse y cargó a Blair en sus brazos. Acto seguido saltó con rapidez para esquivar el ataque. En ese instante, los caballeros que los habían localizado atacaron al cíclope con sus arcos. El silbido de las flechas cortando el viento resonó repetidamente. Sin embargo, solo lograron distraer momentáneamente al humanoide, sin causarle un daño significativo. Hardin aprovechó ese momento para reunirse con los demás. Kyle, llévate a mi esposa fuera del bosque junto con el primer escuadrón. El segundo escuadrón detendrá a la bestia conmigo. El capitán de los caballeros se alejó apresuradamente para transmitir sus órdenes a los subordinados, mientras Hardin se quitó la capa que llevaba puesta y la colocó sobre Blair. Póntela un momento. Ella estaba atónita. En el rostro de él no había ni rastro de miedo. Era una reacción natural considerando que había estado en la vanguardia de las guerras y vivía en el norte, donde las bestias demoníacas campaban a sus anchas. Pero Blair no era así. Lo quisiera o no, tenía miedo por él, porque si las cosas no fluían como en el pasado, Hardin correría peligro. El monstruo de antes era aterrador y la posibilidad de que él resultara herido también le aterraba. Blair agarró impulsivamente el brazo de Hardin mientras él instaba a que se marchara. Sentía que debía decir algo, pero no hallaba las palabras, solo podía mirarlo. Alternando la vista entre la mano que lo sujetaba y el rostro pálido de Blair, Hardin soltó una pequeña risa. ¿Crees que voy a morir? Él sonrió, luego le confió a su esposa al capitán de los caballeros y avanzó hacia el cíclope. Un aura azul envolvió su cuerpo y su espada. Blair lo sabía, quedarse allí no sería de ayuda, sino que solo entorpecería todo, pero sus pies y sus ojos se negaban a separarse de él. Hardin trepó por el brazo del cíclope que intentaba atacar y saltó a gran altura. Inmediatamente después manipuló su maná para ejecutar un hechizo coordinado. Fue en ese momento cuando sintió que su cuerpo reaccionaba de forma distinta a lo habitual. El tajo de espada lanzado hacia el cuello del cíclope fue bloqueado por la mano de la criatura, y en condiciones normales habría sido un ataque capaz de cercenar la mano y alcanzar el cuello. La cantidad de maná disponible era significativamente menor que de costumbre. Aún así, seguía siendo mucho más maná que el de cualquier otra persona, pero debido a que su previsión falló, se creó una brecha en su táctica. El cíclope herido rugió de furia y lanzó un zarpazo hacia Hardin. Este se desconcertó momentáneamente ante la situación inesperada, pero esquivó el golpe con rapidez. Recuperó la compostura al instante y se movió ejecutando su siguiente ataque. Pero en el momento en que cercenó el brazo izquierdo del cíclope, el brazo derecho lo atrapó y una presión inmensa aplastó su cuerpo. Blair, que estaba a punto de partir en el caballo junto al capitán de los caballeros, gritó al ver la escena. Y en ese instante, un círculo mágico rojo brilló y apareció entre el cuello y su clavícula. Simultáneamente, un recuerdo fugaz cruzó la mente de Hardin. Era la imagen de una Blair embarazada, mirándolo con ojos que parecían a punto de llorar. Y justo cuando Hardin se cuestionaba el origen de aquel recuerdo repentino, sintió que el maná que hacía un momento escaseaba se reponía, y sin perder esa oportunidad, manipuló el maná inmediatamente para lanzar un hechizo. La magia que estalló desde su interior desgarró la mano del cíclope. Hardin envolvió su espada en aura y al mismo tiempo manifestó un círculo mágico gigante. Múltiples espadas de luz azules surgieron en el aire y cayeron sobre el monstruo como una lluvia torrencial. Hardin entonces lo degolló de un golpe, logrando que el cuerpo del humanoide quedara inerte. Después de eso, se limpió distraídamente la sangre caliente que había salpicado su rostro con el dorso de la mano. Solo entonces sintió el dolor en el abdomen y frunció el ceño involuntariamente. Parecía que se había roto unas cuantas costillas. Sin embargo, eso no era lo que le preocupaba, sino ¿por qué su maná no había funcionado correctamente hacía un momento? Durante los últimos 2 meses se había ocupado con los preparativos de la boda. Solo se había dedicado al entrenamiento físico, por lo que su entrenamiento usando maná quedó rezagado. No obstante, aunque su control podría haberse oxidado, eso no podía afectar la cantidad absoluta en su maná, a menos que una parte de este hubiera desaparecido repentinamente. Pero viendo que pronto pudo usarlo como antes, no parecía que hubiera desaparecido. El maná tampoco era algo que pudiera desvanecerse y reaparecer en un instante. Sumido en sus pensamientos, Hardin salió de su ensimismamiento al escuchar a Blair. Ella lo miraba con ojos preocupados, pero en ese momento, la imagen que cruzó su mente hacia un instante se superpuso. La imagen de ella embarazada. ¿Qué diablos había sido aquel recuerdo?
El evento fue suspendido debido a la repentina aparición de la bestia mágica. Por supuesto, no se omitió el evento de agradecer a Dios y los ancestros, por lo que el culto se llevó a cabo unas horas más tarde de lo previsto. Al llegar al templo, Blair y Herding fueron al anexo para tratar las costillas rotas de este último. El problema era que en esos momentos no había ningún sacerdote sanador de turno. El clérigo que los recibió tenía una expresión incómoda, pero les pidió que aguardaran mientras buscaba a un sacerdote sanador. Y una vez solos, Herding cuestionó si era verdad que ella podía ver el futuro mientras se quitaba la ropa. Dijiste que no podías creerlo. Su voz era calmada, pero su tono denotaba reproche. Si cosas como las de hoy se repiten, terminaré creyéndolo, aunque no quiera. Herding terminó de desabotonarse la parte superior, y frente a ese torso atlético y semidesnudo, Blair giró la cabeza discretamente para evitar verlo. Él entonces volvió a preguntar: ¿Qué más viste en el futuro? Sus ojos seguían siendo fríos, pero no tenían esa mirada burlona de la noche anterior. ¿Sería posible que él le creyera? Creería que ella había muerto a manos de alguien y regresado al pasado, y que quizás él fuera el responsable detrás de todo. Pero en el momento en que separó sus labios, el clérigo que había ido a buscar al sacerdote sanador regresó junto a alguien más. Blair, que miró instintivamente hacia allá, se quedó congelada al descubrir quién era el sacerdote sanador. Hola, Duque. Hola usted, señora. Esa mujer era Miela Elías, la mujer que había sido la amante de Herding en su vida anterior y la mujer que pronto lo sería. Acababa de entrar en la habitación. Blair contempló atónita a Miela mientras ésta ingresaba siguiendo al sacerdote. Al mirar a Herding y a esa mujer, ella se dio cuenta que ellos ya se habían conocido en su vida pasada desde este momento. Había oído que en el pasado Herding no resultó herido, y era probable que hubiera recibido un tratamiento básico y lo hubiera ocultado. Y en cuanto a ese pensamiento cruzó su mente, sintió que la sangre de todo su cuerpo se congelaba. Y ajenos al caos de su mente, el sacerdote le pidió a Miela que procediera con el tratamiento rápidamente, ya que el servicio religioso comenzaría en breve. La mirada de Herding, que se dirigió hacia la joven, era indiferente, todo lo contrario a la expresión de Miela, quien la observaba como si estuviera hechizada. Aquellos eran sin duda los ojos de una mujer enamorada. Finalmente, como si hubiera salido de su ensoñación, la joven se acercó a Herding y colocó sus manos sobre su abdomen como si hiciera una imposición de manos, y comenzó a canalizar su curación. Al observar esa escena, un recuerdo de antes de su regresión surgió repentinamente en la mente de Blair. La imagen de Herding abrazando a Miela, y aquella mirada gélida que él le dirigió sin apartar la vista. Al recordar aquello, el cuerpo de Blair comenzó a sentir náuseas. Blair presionó fuertemente la parte superior en su pecho con el puño cerrado, como si aquel gesto pudiera calmar las emociones que afloraban. Luego se burló de sí misma. Le resultaba ridículo que, aun habiendo sido tan herida por él, volviera a sufrir por la misma razón. El hecho de que se sintiera herida y perturbada por la relación entre él y Miela significaba que todavía sentía algo por este hombre. No quería amarlo más, así que apartó la mirada de esos dos. Pero el sentimiento de odio no desapareció, y poco después, Miela terminó el proceso de sanación y preguntó a Herding cómo se sentía. El duque asintió de forma indiferente, asegurando que estaba bien. Miela le sonrió radiante, como si hubiera olvidado la timidez de hace un momento. El sacerdote entonces, que observaba, les dijo que debían regresar ya que el servicio comenzaría pronto, y ambos se despidieron primero. Miela, que vacilaba sin atreverse a salir, hizo una reverencia hacia Herding antes de soltar un deseo de protección hacia él. Herding, que volvió a ponerse sus prendas, notó que Blair había permanecido callada desde hacía un momento, pero cuando se giró hacia ella, notó también su extrema palidez. Se veía tan frágil que parecía que podría desmayarse en cualquier instante, así que se acercó. ¿Acaso resultaste herida? Instintivamente extendió la mano para sostenerla, temiendo que colapsara, pero Blair lo rechazó y cambió de tema antes de que él pudiera agregar algo más. Hace un momento preguntaste qué había visto en el futuro. Sabía que debía dejar de alimentar esa estúpida mentira de poder ver el futuro y tener premoniciones. No tenía intención de contarle todo lo que sucedería. Sin embargo, en el instante en que se vio tan vulnerable frente a él, comprendió que necesitaba trazar una línea de inmediato. La sacerdotisa de hace un momento es la mujer de la que te enamorarás. Las palabras iban dirigidas a él, pero al mismo tiempo era un recordatorio que se repetía a sí misma para expulsarlo definitivamente de su corazón. Seguramente será una pareja adecuada para ti, pero por ahora resulta problemático que la tomes como amante. Como te dije antes, no debe haber ninguna mancha en tu nombre cuando nos divorciamos. Una risa amarga e incrédula se le escapó a Herding ante sus palabras. Pero si logramos contener los rumores. Pero, antes de que Blair pudiera terminar la frase, Herding acortó la distancia de golpe y devoró sus labios.
años. Cuando se separó, lo hizo justo a tiempo para evitar que una desconcertada Blair lo rechazara, pero sin liberar el firme agarre alrededor de su cintura. Sus ojos gélidos la miraban con una proximidad tan íntima que sus alientos se mezclaban. Incluso si eso fuera verdad, ¿por qué tendría que tomar a un amante teniéndote a ti? Susurró con aspereza. Su mano grande acarició con parsimonía la línea de su columna vertebral. El tacto era engañosamente suave, pero al chocar contra la marea de emociones violentas que turbaban sus fríos ojos azules, a Blair se le erizó la piel. Hasta que este contrato concluya, eres mi esposa. Cosas como esta, o cosas peores, las haré únicamente contigo. Y apenas su voz grave, impregnada de una calma peligrosa, cayó sobre sus oídos, sus labios volvieron a buscar los de ella con urgencia, pero el mundo exterior decidió interrumpir. ¡Ay, no mames! Ruth había llegado para avisar que el servicio comenzaría en breve. Solo entonces Harding liberó a Blair con un suspiro contenido. Tomó su abrigo y abandonó la sala de descanso sin mirar atrás. Blair contempló su espalda con la mirada nublada por la confusión, pero tardó un poco en darle sentido a su reacción. Cualquiera se sentiría desconcertado si alguien le asegurara que un desconocido se enamoraría de alguien a quien acababa de ver. El primer instinto siempre sería negarlo, pero al final, tal como ocurrió en su vida pasada, el Harding de esta vida terminaría rindiéndose ante Miela. Ella era la única que guardaba el peso de un futuro inexistente, la única que cargaba con las cicatrices de aquel tiempo, y por eso mismo, la única capaz de alterar el curso de los hechos. Pero Blair no tenía intención alguna de intervenir en el destino de Harding, porque incluso si ese futuro cambiara y llegara a amar a alguien más, esa persona jamás sería ella. Por eso, por el bien de ambos, en esta vida simplemente se borraría de su camino. Mientras intentaba aplacar la agitación de su pecho para alcanzarlo, tropezó con un objeto en el suelo. Era la corbata de Harding. Harding avanzaba a paso firme hacia el santuario principal del templo. Había enviado a Ruth por delante a cumplir un encargo, consciente de que Blair lo seguía a corta distancia, y sintiendo sus pasos a sus espaldas, las palabras de ella volvieron a retumbar en su cabeza. El contenido de ese supuesto futuro era absurdo, pero lo que de verdad le encendía la sangre era la fría indiferencia con la que ella lo había dicho. Su rostro y su voz habían permanecido impasibles, como si el hecho de que él amara a otra mujer fuera un asunto ajeno que no le provocara el menor reparo. Para ella la única razón para evitar un escándalo era garantizar un divorcio limpio, pero eso era a fin de cuentas el pilar sobre el que firmaron su acuerdo, y no entendía por qué eso lo enfurecía tanto. La voz de Blair llamándolo sonó entrecortada detrás de él, delatando lo mucho que le costaba mantener su ritmo. Harding soltó un suspiro pesado, se echó el cabello hacia atrás con fastidio y acortó la zancada. Cuando Blair finalmente lo alcanzó, le tendió una prenda. Él fijó la vista en la corbata sobre la palma de ella y sin tomarla, inclinó el torso hacia adelante. Átamela. Sorprendida por la orden, Blair parpadeó antes de notar el abrigo que él sostenía en la mano derecha. En la alta sociedad, enseñar a una mujer a anudar la corbata de su esposo formaba parte de las lecciones nupciales. Era un deber conyugal, pero para Blair no necesitaba esas clases. Antes de su regresión ya se la había atado incontables veces. En su vida anterior, Harding solía pedirle lo mismo como un pretexto para estrecharla entre sus brazos desde primera hora de la mañana. Una simple mentira más, comprendió ahora. Sabía que la petición carecía de verdadero afecto. Aún así, tras la escena de la sala de descanso, la cercanía le resultaba intimidante. Después de vacilar un instante, Blair se aproximó lo suficiente como para quedar casi con los brazos envueltos alrededor de su cuello, y a medida que la distancia entre los dos se reducía, la blancura de su nuca, descubierta por el peinado recogido, quedó expuesta a escasos centímetros de él, acompañado por el dulce y sutil aroma de su piel. De golpe, el recuerdo de la noche nupcial agitó la mente de Harding. La nitidez de su boca sepultada en esa piel suave, el temblor cálido de su cuerpo contra el suyo, y ese rostro hermoso buscándolo desde abajo. Se arrepintió tarde del impulso que lo llevó a pedirle aquello. El deseo que luchaba por reprimir descendió como un ardor rasposo por su garganta, pero fue incapaz de apartar los ojos de ella. Ajena a la tormenta en la cabeza de Harding, Blair concentraba toda su atención en el nudo, sus cejas ligeramente fruncidas por la prisa y sus labios apretados se relajaban cada vez que las yemas de sus dedos rozaban por accidente la piel de él. Listo.
murmuró, alisando la tela para dar el toque final antes de dar un paso atrás. Pero antes de que pudiera alejarse, Herdin la sujetó de la muñeca. Los ojos desconcertados de Blair se encontraron con los de él. Solo entonces él fue consciente de que la había atrapado por puro instinto. Frunció el ceño con levedad, pero la duda duró un pestañeo, y de inmediato sus pupilas azules volvieron a aprisionar la figura de Blair, como si estuviera a punto de devorarla.